al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amables oyentes y amados hermanos en Cristo Jesús, Jesús es nuestro Señor. Bienvenidos un día más al disfrute del alimento diario. Gracias al Señor, una oportunidad más para disfrutar de su palabra escrita. Nos encontramos en la nueva serie La Iglesia, columna y base de la verdad. Tomo, columna y base de la verdad. Semana 2, La Iglesia, columna y base de la verdad. Jesús es el Señor, hermano Ángel. Amén. Jesús es nuestro Señor, hermano Ernesto. Este día le damos gracias al Señor. Amén. Porque nos va a hablar a través de su palabra. Para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 que nos dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Amén. Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Aleluya. Amén. Para que si tardo. Amén. Para que si tardo. Amén. Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Amén. 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 Para que si tardo, sepas Amén. cómo debes conducirte en la casa de Dios. Amén. Que es la iglesia del Dios viviente. Amén. Que es la iglesia. Amén. Aleluya. Por la casa de Dios. Que es la iglesia del Dios viviente. Amén. Columna y baluarte de la verdad. Amén. Aleluya. Columna y baluarte de la verdad. Aleluya. Amén. Porque la iglesia es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Aleluya por la iglesia. Amén. Amén. Porque en la iglesia podemos tener la verdad, podemos encontrar la verdad. Amén. Amén. El título para hoy es el segundo aspecto, la verdad. Amén. El día de hoy abordaremos el segundo de los 7 aspectos mencionados, la verdad. La iglesia es la columna y base de la verdad. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 parte B. Y la verdad es la realidad. Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de esa verdad. La Biblia es enfática al decir que nuestra experiencia cristiana no se resume solo a ser salvos, sino que necesitamos llegar al pleno conocimiento de la verdad. Amén. La comisión que el Señor Jesús le entregó a sus discípulos en el momento de su ascensión contiene ese deseo de Dios de que todos sean salvos, como está escrito en el Evangelio de Mateo, Amén. Capítulo 28, versículo 20. Amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Amén. Y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Amén. Amén. Aleluya. Vimos que la verdad es la realidad. Así que lo que Dios nos ha entregado no puede ser tomado como doctrina, porque se trata de algo real y palpable. Necesitamos tocar en la realidad de la palabra de Dios. Antes cuestionábamos quién era Dios, porque Dios era abstracto y un misterio para nosotros. Sin embargo, Cristo, como la expresión corpórea de Dios, hizo real a Dios a nosotros. Amén. Dios es manifestado en Cristo, y hoy Él se manifiesta en la iglesia, que es su cuerpo. Es por eso que afirmamos que la iglesia es el misterio de la piedad,
porque manifiesta a Dios en la carne. En el tiempo de Jesús, si alguien quería contactar a Dios, necesitaba estar con Jesús. Hoy, si alguien quiere conocer a Dios, necesita contactar a la iglesia. Sin embargo, perciba que no estamos hablando de la iglesia como una organización o un edificio, sino de la iglesia como el cuerpo orgánico de Cristo, que somos nosotros, Amén. que tenemos un vivir que expresa y manifiesta a Dios. Amén. Amén. Llegar al pleno conocimiento de la verdad no es tener un simple conocimiento objetivo, sino alcanzar la comprensión total de la verdad, lo que implica un aprecio y una valorización de la realidad de las cosas espirituales y divinas que recibimos por la fe. Por otro lado, cuando las enseñanzas diferentes se infiltraron en la iglesia, como indica 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3, se observa una gran degradación en la fe, como es descrito en el pasaje mencionado por Pablo sobre las herejías que entraron en la iglesia y transformaron la fe de algunos. 2 Timoteo capítulo 2 versículos 16 al 18. Verdad. Señor Jesús, misericordia. Amén. En casos de degradación, es necesario buscar un antídoto que, en el ámbito de la iglesia, se trata de que cada hermano llegue al pleno conocimiento de la verdad. Para eso necesitamos aprovechar todo el tiempo, valorando la palabra fundamental y la palabra profética dadas por Dios. Ante las herejías e ideologías, la iglesia toma la posición de columna y base de la verdad. Amén. Esa es su misión en el tiempo del fin. Amén. La palabra no puede sufrir distorsiones. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15 leemos que el obrero de Dios debe saber usar bien la palabra de la verdad. En el original griego, la expresión usar bien es cortar rectamente, como quien usa una sierra, y al concluir el corte de la madera, observa que lo hizo en la línea recta. Así debe ser nuestro proceder con la palabra, cortarla rectamente. Aquellos que se alejaron necesitan ser corregidos con mansedumbre, a fin de que regresen a la palabra. Amén. Cada uno de nosotros, en la medida de su crecimiento, puede ayudar a otra persona. Tenemos que tener la tranquilidad de que Dios sabe a quién Él va a escoger. Entonces, si nos ponemos en las manos del Señor, podemos ser maestros en la fe y en la verdad. Amén. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 7. La verdad necesita ser difundida, porque Amén. en el final de los tiempos habrá herejías, prohibirán casarse, mandando a los creyentes a abstenerse de alimentos que Dios creó para que ellos los reciban con acciones de gracias. De esta manera, sin el conocimiento de la verdad, seremos confundidos. Cuando la verdad no está presente entre los hermanos, surgen disputas necias. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 5. Solamente la verdad nos trae claridad, conduciéndonos a la paz. Tenemos que usar bien la palabra de la verdad. Amén. Aleluya, amén. Tenemos que usar bien la palabra de verdad. Amén. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15. Lo que significa cortarla rectamente. Amén. Esta palabra de la verdad hace que seamos la columna y la base de la verdad, que podamos valorar lo que Dios nos ha entregado para nuestra plena salvación. Amén. Amén, que podamos valorar lo que Dios nos ha entregado para nuestra plena salvación. Amén. Aleluya. Pregunta: ¿qué es la palabra de la verdad? Gracias al Señor, podemos ver que la palabra del Señor es verdad. Su palabra se torna real en nosotros y así ella nos lleva a toda verdad, Amén. conociendo a nuestro Señor.
Gracias al Señor, hoy tenemos la palabra profética y la palabra fundamental, la cual es una guía para nosotros. El Señor nos quiere conducir a cortar rectamente la palabra, sin añadir nada, pudiendo transmitir esta palabra pura del Señor. Nos va a usar. Si nos ponemos en sus manos, podemos ser aquellos que infunden fe en los demás, que siempre la palabra de verdad esté en nuestros labios, para poder alentar, para poder suplir esa misma vida. Y así no habrá disputas entre nosotros, habrá paz entre nosotros, siempre alentándonos unos a otros con esta palabra de verdad. Amén. Oh Señor Jesús, alabado sea el Señor por su palabra, que es la verdad, amén, la realidad. Amado oyente, amado hermano, gracias al Señor por esta palabra. Que el Señor lo guarde y lo bendiga abundantemente este día. Jesús es el Señor. Amén. Jesús es el Señor. Amén.